Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Hoy vamos a estar hablando de uno de los más trascendentes, uno de los discos más influyentes en la historia del rock y en general de la música popular, publicado el 8 de noviembre de 1971. El cuarto disco de Led Zeppelin. Acompáñenme a descubrir el fascinante mundo detrás de este disco histórico. Entre diciembre de 1970 y enero de 1971 fue concebido en un periodo que no superó el mes, uno de los discos históricos del rock y evidentemente la piedra angular de Led Zeppelin. Una agrupación que ya para ese momento había publicado 3 discos y se había convertido en una de las bandas centrales de un sonido que para aquel momento era nuevo. Fue bautizado como hard rock y tenía a varias agrupaciones inglesas como punta de lanza: Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep y Led Zeppelin. Entre ellas, cada una tuvo su propia personalidad, pero fue Led Zeppelin la que tuvo y la que practicó un sonido mucho más expansivo y que incluyó elementos más allá del blues y del propio rock e incluso la psicodelia en el caso de algunas de estas bandas mencionadas. Led Zeppelin en el año 1971 era ya una agrupación que en muy poco tiempo había logrado consolidarse dentro de la competida escena musical británica y en general del mundo anglosajón. Era una banda que se había conformado a finales de 1968 de las cenizas de una agrupación que había quedado en manos de Jimmy Page, el guitarrista, que fue The Yardbirds. Y en un intento de reflotar aquella legendaria agrupación que había tenido en sus filas antes de Jimmy Page a 2 grandísimos guitarristas, Eric Clapton y Jeff Beck, en un intento de que The Yardbirds pudiera seguir funcionando con Jimmy Page en ese caso como el conductor, la disquera simplemente puso a grabar a esa nueva formación de los Yardbirds, pero en el camino Jimmy Page se dio cuenta que los músicos con los que contaba no iban a seguir el camino que él ya había trazado. Y en medio de las giras que por compromisos tuvieron que cumplir con el nombre de The New Yardbirds, la banda terminó conformándose con Robert Plant en la voz, John Bonham en la batería y John Paul Jones en el bajo y teclados. Para ese momento, tanto John Paul Jones como Jimmy Page eran de los músicos de sesión más cotizados de Inglaterra. En el caso de John Paul Jones, había hecho muchísimos arreglos de cuerdas a grabaciones de diversos artistas y Page había participado en muchísimos. Se dice que incluso Jimmy Page pudo haber participado en la mitad de los discos de las canciones de éxito que se hicieron en los 70, quizás en los 60, quizás sea una cifra exagerada, pero en todo caso
denota que tanto Page como John Paul Jones ya tenían un camino andado cuando finalmente en enero de 1969 se publicó el primer disco de Led Zeppelin, que debió haber sido editado como The New Yardbirds. Y ese mismo año, en octubre, fue publicado el segundo disco de Led Zeppelin, con ya un sonido montado, en el cual por supuesto el blues tenía el rol principal. Led Zeppelin grabó su tercer disco, que se publicó en el año 70. Ese camino previo que llevó hasta este trabajo, que no tiene título, Led Zeppelin se empeñó en grabar, en editar un disco que no necesitara de un título específico para poder captar la atención, a pesar de lo que quería, por supuesto, la discográfica. Y este disco por eso es conocido de diversas maneras. Es conocido como el disco de las runas, el disco titulado So-So, en fin, tiene varios nombres, pero quizá el más común sea el correlativo, cuarto en números romanos. En noviembre, específicamente el 8 de noviembre de 1971, en un año pletórico de grandes discos, vio la luz este trabajo. Y este trabajo se convirtió muy rápidamente en un gran paradigma del rock. Ya nos había acostumbrado Led Zeppelin a canciones de alto poderío como Whole Lotta Love o Communication Breakdown o incluso la canción del inmigrante, pero también habían introducido elementos cercanos a la música folk, su lado acústico, además por supuesto del blues, Dazed and Confused, o por ejemplo Since I've Been Loving You. Todas esas canciones hicieron que Led Zeppelin se convirtiera en una banda central, pero nadie pensaba que todavía el disco que catapultaría a Led Zeppelin al Olimpo del rock para siempre estaba por llegar, y ese fue este. El cuarto trabajo, que tiene canciones históricas que han rotado en la radio durante 50 años, y muy en específico Stairway to Heaven, una canción que a pesar de su duración, casi 8 minutos, ha sido una de las canciones que más ha sonado en las radios de todo el planeta, dedicadas por supuesto al rock. Pero aquí hay canciones de alta potencia como Black Dog, que es la que abre el disco, o Rock and Roll, que es la manera en que Led Zeppelin comenzó este disco. Sin embargo, por supuesto, hay acercamientos al lado acústico memorables como Going to California, por ejemplo. Y se ha hablado muchísimo de la forma en que fue concebido el disco en aquella mansión en la campiña inglesa, Headley Ranch, que fue testigo de mucho de los mitos que se tejieron y se siguen tejiendo alrededor de este disco, que contiene elementos que muchos han asociado a la magia negra, al ocultismo y a la cultura celta, sobre todo por el arte que se manejó a lo largo del disco, en la portada, en la contraportada y por supuesto en su interior. Este trabajo, a lo largo del tiempo, 50 años después, ha vendido alrededor de 40 millones de ejemplares físicos alrededor del mundo, y solamente entre 23 y 25 millones se calcula son solamente en Estados Unidos. Por lo tanto, este es un trabajo que, si hubiera que escoger
entre lo más granado que se publicó en 1971, hace medio siglo. Obviamente este está en un lugar privilegiado, en un año en el cual se editaron discos legendarios, históricos, que cambiaron la historia del rock y la música pop en general. Y en otra crónica calidoscópica vamos a hacer un listado de los que consideramos los más importantes trabajos editados aquel año. Este en particular además encontró a Jimmy Page, John Bonham, Robert Plant y John Paul Jones en un momento de inspiración único que seguiría por 4 o 5 años más y convertiría a Led Zeppelin en una agrupación de estadio. Eso que probablemente haya inaugurado Led Zeppelin en la historia del rock, que son las agrupaciones que fueron capaces durante mucho tiempo de llenar estadios, habiendo comenzado a tocar en pequeños locales. Se cuentan con los dedos aquellas agrupaciones que lograron repetidamente eso y que todavía son capaces de hacerlo. Una es, por supuesto, los Rolling Stones. Los casos son pocos, fuera de festivales. De modo que estamos celebrando la publicación de uno de los trabajos esenciales en la historia de la música popular. Acompáñenme además a leer la crónica completa en revistaladosis.com, donde además están incluidos todos los audios de este maravilloso disco que ustedes pueden llamar como quieran, pero que en todo caso es el cuarto de Led Zeppelin. Gracias por suscribirse a nuestro canal, por estar atentos a cada nueva crónica calidoscópica. Yo soy Juan Carlos Ballesta y esto fue una presentación de revistaladosis.com. Hasta la próxima.